¿Qué pasa, Guille? Buenos días, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Muy bien, aquí andamos, tío. ¿Qué tal llevas todo esto? Joder, pues ahora casi con más trabajo que antes, Sí, con ¿no? la cantidad, joder, con la cantidad de formaciones que hay y el trabajo online, la hostia, Sí, tío. sí, que no estamos acostumbrados al ordenador, ¿eh? Joder, ya ves, ya ves. De hecho, me voy a quitar las gafas ya por fin porque llevo media Sí, hora sí, aquí. porque los ojos se te quedan. Joder, tío. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, por lo mismo, adaptándote a todo esto. Ujú. Bueno, Pero bueno, bien, bien. joder, A ver si pasa rápido todo el tema y podemos volver ahí a estar al pie del joder, cañón. ya ves. No, por favor, que pase cuanto antes, tío. Que va a Pues ser. esperamos si quieres un par de minutitos Sí, sí, y ya empezamos. sí, sí, no hay problema, no hay problema, tío. ¿Qué tal? ¿En el centro que seguís? ¿Con todo online o...? Pues sí, estamos intentando, macho, sacar los entrenamientos online. Estamos dándole ahora un empujoncillo a las redes. Hmm. Nuestra nutricionista está con sesiones online, tío, y nuestros fisios pues están haciendo recomendaciones y tal, pero es que fisioterapia es Es lo lo que peor peor. estamos llevando. No, claro, Estamos llevando. está complicado. Ahora, ahora mismo, tío, es una ruina ahora mismo. Pero bueno, tío, intentando sacarlo con online, Sí, seguimiento individualizado. esto es cambiar el concepto, cambiar el chip e Exacto, intentar llegar a la gente. es adaptarse, tío, es adaptarse. Exacto. Nosotros, por suerte, estábamos trabajando con una aplicación Hmm, y con vídeos explicativos y tal, hmm. y lo estamos manteniendo. Así que bastante bien, tío. La verdad es que bastante bien. Pues nada, a seguir, a ver La verdad si es que podemos seguir va, adelante con ello. intentamos, macho, como sea. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo vas? Bien, bien, bien. Allí con la uni donde estoy trabajando, pues también hemos cambiado todo online, de Ujú. intentar llegar a la gente online, Claro, a través de tablas, grabando sesiones y demás, claro. No sé si como al final. podemos. Efectivamente, tío. Hay que reinventarse, ¿no? Exacto. Bueno, vamos Pero a bueno, empezar, si te parece. vamos a darle, Voy a vamos. grabar. Vale, te Vale, escucho, siempre te que nos escucho. des el visto bueno. Sí, 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 os doy perfectamente, vamos. Vale. Vale, bueno, pues entonces empiezo presentándote un poquito ante toda la gente que nos está viendo, ¿vale? Ok. Víctor Ferreras, profesional del entrenamiento, mucho tiempo preparador físico. De todas formas, ahora te dejo a ti mejor que nos expliques un poquito tu formación y demás. Y nada, simplemente agradecerte que nos hayas aceptado esta entrevista. Estamos desde nuestro blog, estamos intentando llegar a profesionales del deporte, tanto preparadores físicos, entrenadores, fisioterapeutas, para intentar tener una visión un poquito más global de todo lo que es este mundo y aprovechando, pues bueno, este momento de parón. Y Ujú. nada, habíamos pensado en ti como profesional del entrenamiento, como preparador físico que ha estado en distintos clubes, incluso selecciones, y luego también por ser un especialista en temas de valoración funcional, que es un Ujú. poco a lo que nos queremos dedicar durante toda esta entrevista, que nos plantees un poquito por qué es tan importante, tu método de trabajo, lo que ves más en el baloncesto y demás. Pero bueno, te dejo ya hablar a ti, ¿vale? Que al final es el objetivo. Simplemente, bueno, me gustaría que te presentases un poquito para toda la gente que te está viendo, un poco lo que has estudiado, tu formación y luego también tu trayectoria profesional. Bien. Pues bueno, lo primero, gracias, tío. Gracias a vosotros por invitarme y De nada, nada. darme un pequeño empujoncito en esto de las redes. Nada, tío, pues empecé estudiando la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Mm? Después me metí al máster de entrenamiento personal que hay en el INEF, ¿Mm? que está realmente bien. De ahí ya, bueno, ya iba cogiendo un poquito de experiencia con temas de preparación física. Empecé con un equipo de baloncesto de primera autonómica, ¿Mm? empecé en pequeños clubes y pues empecé en Pureza de María, fui hacia Agustiniano, me fui luego a Nuestra Señora del Recuerdo ¿Mm? y poquito a poco pues cogiendo más nivel en cuanto a jugadores, su liga. Yo no, yo seguía ¿Mm? igual. No, y nada, seguí formándome del máster de entrenamiento personal. Empecé ya a formarme, pues después me saqué el curso de Elements, aunque no me certifiqué, ¿Mm? pero me saqué el curso. Luego ya di el salto a Qualis, lo que antes era Zebra.
y ya en Qualis me saqué el máster de valoración, hice mogollón de cursos de valoración básica, avanzada, hice rendimiento Mm, deportivo, hice especialista en entrenamiento del pie de Emily Splichard, mm, eh, he hecho muchísimos cursos, desde el máster de fuerza, el máster bueno, el especialista en carrera, mm. especialista en lesiones, también me lo he sacado de Qualis y ahí estamos, ahí ya Ahí casi sí. repitiendo los máster y ahora ya por fin me estoy encargando de darlos. Ahora soy De la coach formación, ¿no? formativo de Qualis Motus, eso es. Mm, Seguí avanzando en cuanto a preparación física. Cuando estaba en Recuerdo me fichó Cref, cuando estaba en Liga 2, Cresfola, ¿no? El... Crefola, eso es. Y tuvimos una temporada espectacular, sinceramente espectacular. Ascendimos a Liga Femenina, también Mm, teníamos un plantillón, con lo cual ahí en Liga Femenina ya pues estuvimos 2 añitos. Yo solo estuve el primer año mm. y nada, la verdad es que lo recuerdo genial. La verdad es que Sí, fue no. una experiencia brutal, brutal. Y nada, el año pasado ya empezaron, ya justo cuando he dejado el tema profesional, por así decirlo, pues me llamó la Federación Española. Bueno, y Mm, seguí siempre ayudando a la selección madrileña con mi amigo Fernando Sendino, el mm. seleccionador, y pues de ahí me llamó la Federación Española para ver si quería pues ayudar un poquito con selecciones. Empecé con la U15 en Semana Santa del año pasado, ¿Chicos o eh, chicas? con chicos, estoy, Chicos. estoy metido con chicos. Y este año, en diciembre, estuve con la U16, vamos, los Mm. mismos chicos de la U15. Iba a estar en Semana Santa, pero con esto Pero del ya nada, coronavirus complicado. no hemos podido. Y nada, iba a ver si podemos ayudar en verano, a ver si para verano podemos Se puede ayudar un hacer algo, poquito. a ver si por lo menos podemos continuar con todo eso. Sí, efectivamente. Y esa es mi trayectoria hasta el día de hoy. Bueno, no está mal, ¿eh? O sea, nada, nada. Bueno, lo primero agradecer a todo el mundo que nos está viendo. Decir que cualquier cosa que quieran preguntar y demás, podéis hacerlo. De todas formas, al final haremos un ratillo de preguntas por si alguien tiene alguna duda sobre lo que se ha planteado durante la entrevista y demás. ¿Vale? Ujú. Sí. Pues nada, quería empezar preguntándote por qué para ti, como especialista de la valoración, por qué es tan importante dentro de lo que es el mundo del entrenamiento en general y sobre todo dentro del baloncesto como especialidad en la que estamos todos metidos. Sí, pues mira, es importantísimo, es simple porque es el punto de partida, es de dónde empiezas a trabajar con las personas, ya sea Hmm, en rendimiento con baloncesto o ya sea con actividad física y salud con una persona. Para mí, al final, son todo personas, entonces hmm, empieza por valorar cuál es su estado físico actual, ya sea su movilidad, qué tal va de estabilidad, cómo se mueve, evalúa su hmm. capacidad de movimiento, para ahí marcarte un objetivo, que al fin y al cabo el objetivo número uno, tanto en rendimiento deportivo como o sea, en baloncesto como en personas, es que esa persona no se lesione, que no tenga dolores. No es que consigan más o menos el objetivo, el objetivo número uno es que no se lesione. Entonces, es importantísimo evaluar. Al principio, pues no sé si le ha pasado a toda la gente que empieza a evaluar, pues al principio ves muy poquito, ves algún valgo de rodilla, ves Hmm. nada, nadie menos, Sí, pero no hay que desesperar, hay que seguir evaluando, entrenando el ojo. Es súper importante entrenar el ojo, con lo cual continúa evaluando, continúa formándote y poco a poco irás evaluando cada vez mejor. Es mi consejo es la principal. base, ¿no? Es la base, es el punto de partida, es importantísimo. Es porque si no sabes cómo se mueve un jugador, no sabes qué ejercicios necesita para desarrollar su rendimiento. Exacto. Bueno, para los que nos están viendo, cuando hablamos de valoración estamos hablando de pasar una batería de test a los jugadores o a nuestros clientes, usuarios, a la persona que estamos entrenando para ver dónde flojea a nivel de Ujú, movimiento y poder focalizarnos en esos objetivos, los que estás ujú. hablando. Sí, Vale. efectivamente. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, dentro del baloncesto, ¿cuáles son los test que más usas? ¿Vale? Ujú. Porque sabemos que hay una batería inmensa de test, Sí. pero tú como profesional de esto y especialista en el baloncesto, ¿en cuáles te centras para, porque al final
sabemos que podemos estar evaluando 1 hora por jugador, pero que nuestro Sí, tiempo es efectivamente. limitado y dentro de un equipo Súper. con 10 12 jugadores tienes que ir a los puntos claves. Entonces, ¿cuáles son esos Exactamente. test que tú más usas dentro del baloncesto? Vale. Bueno, primero, lo más importante es que tengas claro lo que es un sistema de evaluación. Es decir, Hmm. ya no es solo pasar unos test por pasar, sino que esos test tienes que tener un sentido. Si pasas un test, luego pasas otro, tienes que tener un orden dentro de esa batería. ¿Por qué? Porque el objetivo de testear es al final ir acotando poco a poco el error en el movimiento de la persona o del jugador. Entonces, yo lo que recomendamos desde Hmm. nuestra academia formativa de Qualis, es empezar en test globales, en test nosotros empezamos con test de dinámica real, es decir, vemos a la persona cómo se mueve en su contexto real. Vamos al campo, vemos cómo se mueve, cómo hace un cambio de dirección o cómo decelera Hmm. para ver cómo se comporta. Luego podemos ver unos test de dinámica simulada, que lo llamamos, que es como empiezo yo. Lo más importante para mí es ver cómo se mueve, qué mecánicas de movimiento tiene ese jugador. Hmm. Los más importantes para mí, no es que sean los más importantes, los que más he utilizado, los que más domino, por así decirlo, ese es el T-test, el test que Sí. forma una T para ver Hmm. las mecánicas. Sí. Y como ese test es aceleración lineal, desplazamiento lineal, y el baloncesto al final son velocidades angulares, son aceleraciones angulares, casi todos los Sí. cortes y tal, al final son velocidades angulares, con lo cual mi otro test que más me gusta es el L-Cone Drill, porque al final evalúas esa aceleración lineal, cómo va pasando, y Hmm. se puede, se puede ver claramente cómo gestiona las fuerzas en un cambio de dirección y en una reaceleración, por ejemplo. Hmm. Después, los test que más utilizo son los que más información me da. Entonces, entre pasar un test de una sentadilla bipodal, yo prefiero pasar un test como es el E-Balance Test, que Sí. es, no sé si sabéis, es el de medir las mecánicas de triple flexo extensión con un pie hacia adelante, deslizando, luego 45 grados hacia medial, luego Hmm. hacia lateral, porque ese test me da mucha información de cómo se encuentra esa persona en un apoyo monopodal, esa triple flexo extensión en apoyo monopodal, y sobre todo porque se puede relacionar luego con mecánicas de movimiento. Entonces, el global para un jugador de baloncesto que más recomiendo es el E-Balance Test. Claro, Des- porque te da, perdona que te corte, pero te sí, da sí, la dale, misma dale. información que te da el de sentadilla, el deep squat, Exacto. sumado a las mecánicas multidireccionales, ¿no? Exacto, lo podemos relacionar. Entonces, si tenemos muy poco tiempo para evaluar 12 personas, Claro. pues vamos a intentar que cogiendo un test me dé la máxima información posible. Cuando ya hemos evaluado el E-Balance Test, pues vemos en qué falla. Pues creo que falla en la dorsiflexión. Pues Hmm. vamos a hacer un test analítico de dorsiflexión. Eso ya, los test analíticos que llamamos nosotros, Sí. va a ir en función de lo que salga en el test global. Entonces, lo que más sueles evaluar al final son tobillos, la cadera, porque al final, como estás intentando prevenir, no prevenir, sino disminuir el riesgo de lesión, pues es verdad que donde más riesgo de lesión hay en un jugador de baloncesto es en el tren inferior, con lo cual es Sí, donde porque al nos vamos a final centrar. nos preguntan por aquí que cuál es el que has dicho antes. Bueno, hemos hablado del T-test, del... Eso es. ¿Cuál has hablado luego? El otro, del cambio de dirección. El L-Cone Drill. Es una L-Cone L. drill. L-Cone L-Cone drill. Drill. Eso ¿Vale? es. Y luego el e-balance. El Balance Test. Eso es. ¿Vale? Y a partir de ahí ya cada jugador tendrá unas necesidades Exacto, distintas. exacto, exacto. Que puedes evaluar, por supuesto, puedes evaluar un hombro, la movilidad de un hombro, puedes evaluar lo que quieras, pero si nos centramos en las lesiones que tiene un jugador, al final el tren inferior está muy, Sí, al muy por final encima. un hombro puede haber problemas de hombro, pero no es lo general en el baloncesto. Efectivamente, los esguinces, los cruzados, que está Los siendo una valgos y plaga, demás. es una locura, es una locura. Nos dicen aquí si evaluar también hombros en jóvenes por temas de crecimiento.
Tienes que evaluar, a ver, tienes que evaluar los fundamentos. Entonces, si crees que es importante, porque tu sistema de evaluación crees que es importante que la movilidad del hombro de un jugador de baloncesto es importante, pues evalúa analíticamente Hmm, un hombro. O si esa persona tiene una disfunción porque ha tenido una lesión, pues tienes que evaluar un hombro, claro, para poder recuperarle. claro. Luego también en función del tiempo que tengamos, porque si tú tienes la Claro, suerte de claro. tener un equipo 4 sesiones a la semana, Exacto, pues a lo mejor sí te puedes ir ahí. Si tienes un equipo 2 sesiones a la semana durante 30 minutos, como se da en casos de ciertos clubs, pues a lo exacto. mejor tienes que ir al Exacto. meollo. También Vale, tienes test globales que te miden la movilidad del raquis y el hombro. Entonces, claro, de ahí puedes ir sacando información solo también. por Sí, también, pues Deep Squad con Overhead. un deep squat, un wall angel que te da información de rotación interna externa, movilidad, sí, acortamiento de pectoral, dorsal. Aquí tenemos Exacto. hay muchos test. Lo que nos dice por aquí Alvarito Busto, dice lo que haces es un análisis global para detectar el problema y luego Eso es. posteriormente la evaluación del lugar que hayamos detectado donde está más. Exacto, exacto. No, Exacto. no es nada mal. No es nada mal. Vale, pues siguiendo un poco con esto, con tu experiencia de tantos test que has visto y que has pasado, ¿cuáles son las limitaciones que más son más comunes en el mundo del baloncesto? Porque al final, siempre dentro de cada deporte encontramos más Sí, por unos supuesto, patrones generales sí, dentro sí, sí. de la especificidad de cada uno. Pues mira, lo más fácil de encontrar es, pero dentro de la población en general, es una falta de movilidad de tobillo. Lo malo de que falte movilidad de tobillo es que en baloncesto necesitas muchos grados. O sea, si te pasa con un oficinista no pasa nada, pero si te está pasando con un jugador de baloncesto que tiene poca movilidad y encima por protocolos tienes que vendarlo, Exacto. estás jugando ahí con una balanza de quitando movilidad a una articulación, puede ser que la adquiera una por la teoría del joint by joint, Sí, como ya conocéis. Otra de las disfunciones que suelo ver más es una falta de movilidad tremenda en rotaciones internas de cadera. Y es que justo esas dos, falta de movilidad y rotación interna de cadera, te da la lotería para la rodilla. Entonces, nos preguntamos que por qué hay tantas lesiones de rodilla. Pues es que hay mucha falta de movilidad en esa zona. Y mucha falta de fuerza también me encuentro. Es súper importante esa gestión de las fuerzas, como la gente, estamos creando jugadores, si sabéis de qué hablo cuando hablo de la pirámide de rendimiento de Gray Cook, estamos sí. hablando de jugadores que tienen la pirámide sobrepotenciada, es decir, están muy fuertes, pero hay una falta de fundamentos, de movilidad, de estabilidad, de control motor Mm. brutal. Entonces, al final, gestión de fuerzas, malas mecánicas de movimiento, sprints, malos cambios de dirección, es que se ve muchísimo. Sí, sí. Mala, vamos. En resumen es eso, ¿eh? Movilidad de tobillo, rotación interna de cadera y malas mecánicas, falta de fuerza. Sí, yo creo que todos nos hemos encontrado equipos cadetes, junior, que, bueno, jugadores, aparte de las limitaciones bestiales de movilidad, Sí. jugadores que no saben correr directamente. O sea, No, no, absolutamente. ya no me meto en temas más específicos directamente, es que no saben correr y No, no no, no. saben ni incluso activar selectivamente un tobillo. O sea, Nada, movilizar nada, nada. un Nada, tobillo nada. simple. Ni una triple flex extensión, que Exacto, es fundamental, o sea, no gestiona, al final no saben gestionar una triple flex extensión, que es básico. Es falta de fuerza, falta de... No les hemos enseñado, si es que nos preocupamos más en que levanten 100 kilos en una sentadilla a que se muevan bien. Entonces, pues exacto, estamos creando nos encontramos lo que hemos estado creando. exacto. Más la especificidad del baloncesto, que ya en nuestra profesión nos Efectivamente, encontramos, que la preparación física muchas veces nos cuesta elaborar nuestro trabajo, que mucha gente no entiende que haya que hacer una sentadilla para luego jugar al baloncesto. Es efectivamente. todo ese, Sí, sí, cosas que sí. vamos sumando. Exacto, es que además, joder, si estamos en un deporte en el que, por ejemplo, el baloncesto tiene una alta prevalencia de rotaciones externas de cadera, pues es normal que no tengamos tanta rotación interna. Pues a lo mejor en una preparación física nos tenemos que preocupar un poquito menos de sobrepotenciar esos rotadores externos, y vamos a intentar eh, equilibrar un poquito la El tensión jugador, entre la musculatura, efectivamente. claro, perfecto. Vale, pues siguiendo un poquito la línea, una vez que ya hemos pasado estos test globales, test analíticos, me Ujú. gustaría luego que nos dijeses un poquito cómo es tu metodología del trabajo en el día a día, ¿vale? A partir de esas valoraciones, tú en tus Sí. preparaciones físicas, cómo te programas, cómo realizas todo ese
trabajo para que, bueno, al final lo que hablábamos, tenemos poco tiempo para trabajar y queremos tocar 1000 cosas. La fuerza, Efectivamente, la movilidad, las mecánicas de movimiento y llega un punto que no sabemos por dónde ir. Entonces, un poco efectivamente. cómo tú lo organizas. Vale. Lo más importante es la organización, efectivamente. Una vez analizados los datos que hemos sacado con los test, decimos, venga, ¿qué es lo que peor está aquí? Tenemos que tender a hacer un trabajo individual, pero es una utopía por poco tiempo, porque no tenemos una buena comunicación, no sabemos bien cómo comunicarnos personalmente, no sabemos dirigir un grupo. Entonces, si no tenemos esos métodos, pues vamos a intentar trabajar lo máximo con los mínimos ejercicios posibles. Entonces, por ejemplo, yo os propongo que en los calentamientos ya empecemos a trabajar las limitaciones del jugador. Utilicemos el calentamiento para ganar un poquito ese tiempo al tiempo de, joder, pues si necesito un poquito de movilidad de tobillo, vamos a trabajar mediante un protocolo, pues vamos a pasarnos el roller un poquito por gemelo sóleo, vamos a intentar ganar fuerza de actividad anterior, vamos a ver si en esa triple flexo extensión podemos integrar esa movilidad de tobillo y ese jugador ya va calentando poco a poco y vamos ganando esa falta de movilidad, vamos trabajando lo que necesita. Si vemos un jugador que necesita algo específico, pues no cuesta nada quedarse 5 o 10 minutos o quedar 5 o 10 minutos antes y enseñarle su protocolo de calentamiento. Lo que tenemos que dominar es el aprendizaje, es crear aprendizaje a estos deportistas. Es decir, Enseñar al jugador, ¿no? claro, que el deportista sepa qué tiene que calentar. Le dices, le enseñas, le haces consciente de sus limitaciones. Mira, te pasa esto y tienes que hacer esto. Entonces, Exacto. si un jugador ya sabe calentar, eso que te vas quitando. Entonces, otra parte, ya, venga, nos hemos quitado el calentamiento, cada jugador individualmente sabe qué tiene que activar, qué tiene que hacer. Si no, globalmente, si no sabemos hacerlo, pues globalmente las máximas limitaciones posibles. Y luego, pues en mi caso lo que suelo hacer es, al principio, pues circuitos de fuerza. Venga, pues vamos a ganar fuerza. eh, pues lo que nosotros llamamos con ejercicios principales, vamos a hacer sentadillas, vamos a trabajar apoyos monopodales muy importantes, trabajos de gestión de fuerza, vamos a trabajar ejercicios auxiliares en los que retemos esa estabilidad, pues cómo el cuerpo se comporta ante una carga externa, pues por ejemplo un apoyo monopodal. Entonces, abarcamos muchísimo en una sesión al final que tenemos 40 minutos, pues vamos a Sí. intentar abarcar lo máximo posible. Vamos a intentar disminuir ese riesgo de lesión a través de ejercicios. Vamos a preocuparnos menos en que levante 800 kilos. Vamos a ver si llevamos a la persona a que los levante bien, levante menos kilos y los levante bien, que al fin y al cabo son personas, ya sea en rendimiento, ya sea fuera del rendimiento, en amateurs. Es que es importantísimo, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, o sea, y yo creo que cada vez se ve más, gracias a Dios, dentro del baloncesto, calentamientos prepartido, donde cada Ujú. jugador está 10 minutos antes haciendo sus ejercicios, pues eso, con el Efectivamente, FOAM, su ejercicio de movilidad, su ejercicio de activación de zonas exacto. selectivas, frente a la tradición de ya sea trotar 10 minutos en Joder, un sentido o en otro, de hacer exacto. ruedas conjuntas, que yo creo que, gracias a Dios, Sí, cada vez lo vemos más. sí, sí, Se va efectivamente. expandiendo. Joder, man, yo cuando veo, a mí me gusta, veo los calentamientos de mis chicas, veo que cada una va con el rulo y empiezan pues pasándose un poquito el rulo, pues sus zonas, pues me tengo cargado cuádriceps, yo qué sé. Lo veo en otros equipos y me voy alegrando, cada vez lo veo más. Y ya me dicen, mira, nos han copiado, o trabajando deceleraciones, activación neural en el calentamiento, ven a los otros equipos haciendo lo Pliometría mismo. bajita, sí. Claro, y ya empiezan a decir, anda, te están copiando. No, no me están copiando, es que están empezando a trabajar bien. Me alegra muchísimo. Igual que veo a equipos que pues dan 5 minutos vueltas a un lado, 5 minutos dando vueltas al otro, y yo por una parte me alegro porque le digo al entrenador, perfecto, porque van a salir más cansadas. Ya empezamos bien para nosotros. Exactamente. Entonces, pues vamos a intentar que Poco a poco a poco se poco, va viendo. sí, Y hablando un poquito más, que entramos un poquito más en el trabajo de selecciones, que al final, sí, pues tú con un equipo tienes tus 9, 10 meses de competición en el que te da sí, tiempo a hacer a lo mejor esa fase de aprendizaje, ¿no? Y a lo eso mejor es. ya para febrero o marzo empezamos a ver que nuestros jugadores son responsables. Sí, Eh,
En selección, ¿cómo orientas ese trabajo? Porque al final en selección, ¿qué tienes? ¿Un mes, mes y medio de trabajo, más o menos? Uf, ojalá. Yo en selecciones tenemos el puente de diciembre, en ¿Mm? selección española, ¿eh? Estoy hablando de Sí, selección sí, española, sí, si hablo de quieres. española, sí, sí. Vale, vale. En selección española tenemos puente de diciembre, que son 5 o 6 días. ¿Mm? Semana Santa, que son 7 días. Y según la competición que jueguen en verano, pues puedes tener, este año la U16 tenía europeo, la 17 mundial, entonces ahí ya tienes un mes en el que Sí, por lo menos te puedes programar un poquito. Pero en 7 días lo que tienes que hacer es cuanto antes evaluar a la persona, sobre todo si no les conoces. Si ya les has sí, trabajado, si has trabajado en diciembre y te llegan a Semana Santa, pues simplemente evaluando un poquito más rápido y ya les conoces, ya sabes por dónde pueden fallar, pues tienes un poquito más de tiempo. ¿Qué es mm, lo primordial en esos 6 7 días? Que el jugador trabaje lo que necesite. Es decir, tienen trabajo específico, tienen cancha por la mañana 2 horas, por la tarde 2 horas. ¿Qué vas a trabajar de preparación física que no estén trabajando en su club, que no les estén machacando, pues mm, trabajando pues su desarrollo de capacidades? Pues tú como preparador físico en la selección te tienes que centrar en no sobrecargar al jugador, trabajar esas limitaciones, sí, enseñas, ahí sí que tienes tiempo para enseñar. Tienes sus ratos libres en los que les puedes decir, pues te vas a hablar con un jugador y dices, mira, te pasa esto, mira estos test, falta movilidad, tienes que trabajar, tienes que crear un entorno de aprendizaje también en esos días y llegar al jugador, porque al fin y al cabo eres un preparador físico que te ve 6 días cada 5 o 6 meses. exacto. Tiene que confiar en ti. Entonces, eso lo valoramos muy poco. Parece que ellos como que ya tienen que coger confianza con el preparador. No, mira, es que te ven 5 días. Entonces, intenta llegar a ese deportista, a esa persona, de otra manera. Exactamente. O sea, tienes que Sí, conectar con él. Pues para que te crea, para que sepa que en esos 5 días tú estás intentando cuidar de él. A partir de ahí, pues creas un protocolo. Pues mira, tienes que calentar de esta manera. Pues como lo harías con tu equipo de los primeros meses, tienes la suerte que estás con atletas que aprenden muy rápido. mm, Pues aprovéchalo. Tiene una inteligencia motriz de la leche. Pues mm, vamos a aprovecharlo. Cojo, le enseño protocolos de movilidad y le dices, pues mira, en tu calentamiento te pasas el rulo por esta zona sobre todo, utilizas la miniband, tenemos material, pues utilizas sí. minibands, utilizas la powerband y luego haces un calentamiento global con todo el equipo. Yo como preparador físico solo me encargo de calentamientos y de recuperación. Pues vamos a maximizar nuestro rendimiento como preparador físico en el poco tiempo que tenemos. Es que no es más. ¿No? Es Sí, sencillo y a la vez muy difícil porque no es fácil conectar con los jugadores, claro. sí, yo creo que sí, es clave esa idea, ¿no? Ver que el jugador te preocupas por él y que todo lo que le dices es por su bien. Efectivamente, es que tienes que generar confianza entre ellos. Que a veces es complicado que el jugador lo vea, pero yo creo que si cuando ve resultados y ve que hay un trabajo detrás y una metodología de trabajo, es la clave para que ese jugador, digamos, confíe en ti. Y una vez que ha confiado en ti, es cuando va a hacer todo lo que tú le plantees. Exacto. Y aunque no, o sea, en 5 días pocos resultados va a haber, pero si él ve, perdón, que tú te preocupas por él, le preguntas qué tal está, qué problemas ha tenido, pues le enseñas, tienes 5 días, 24 horas, porque es una Exacto. convivencia de 24 horas, joder, para crear un pequeño vínculo, al fin y al cabo. Pues creo que es muy importante, más allá de prepararle para el europeo. En 5 días no le preparas para un europeo. No, y que al Pues final no. también tenemos que ser conscientes que son chavales de 15, Exacto, 16 años, con muchas exacto, inquietudes, con la presión que supone estar en una concentración de este estilo exacto. y que vean que hay gente que se preocupa por su bienestar físico y psicológico, pues yo creo que es un punto más de confianza que te dan. Exacto, exacto. Y por supuesto, no vas a ir en contra del preparador físico que tiene durante todo el año. Pues entonces, pregúntale qué ha trabajado y conforme a eso, pues dices, pues mira, yo te voy a enseñar otras cosas. Pues no has trabajado tanto la movilidad. Yo tenía, pues os pongo un ejemplo, tenía un jugador pues que no tenía la cadena posterior, la tenía fundidísima, tenía una sobrecarga en cuádriceps. Pues joder, si te preocupas de, mira, pásate el rulo de esta manera, ponte esta pelotita 30 segundos, mira, estira de esta manera, pues el jugador nota que te estás preocupando por él y te empieza a hacer caso. Y si ve los resultados ya es cuando Claro, va claro. contigo al fin del mundo. Por supuesto, efectivamente, efectivamente. Vale, quería también preguntarte, ya que tú has vivido
el mundo profesional, sobre todo en CREF, en Liga Sí. Femenina, y luego también el trabajo en cantera, ¿qué diferencias ves? ¿Qué aspectos crees que son diferentes? ¿Cómo es el día a día con unos? ¿Cómo es el día a día con otros? Pues un poquito tu experiencia tanto con unos y con otros. Con jugadoras, cuerpo técnico quizá, para ver cómo es. Pues mira, yo la verdad es que siempre, por lo menos me considero que tengo suerte porque bueno, estoy trabajando en CREF, trabajé con un profesional que es Antonio Pernas, que es la bomba, y pues me daba mucha libertad en cuanto a la preparación física. Mira, te hemos contratado porque sabemos lo que eres, pues haz tu trabajo, haz tu trabajo. Entonces, la diferencia que yo veo, bueno, que existe entre el alto rendimiento, como pues son profesionales, frente al amateur, es que esa persona, el alto rendimiento, se está jugando, por así decirlo, es su trabajo. Entonces, se está jugando su trabajo cada día, entonces rinden de otra manera, te escuchan de otra manera, no llegan de trabajar sus 8 horas y tú les vas a contar una historia, no, es que viven para esa historia. Entonces, los ejercicios, la manera de plantearlos y sobre todo puedes programarte mejor porque puedes programar también una sesión de recovery, puedes trabajar también sesiones, puedes modular cargas, pues al fin y al cabo, no con un profesional controlas más variables, por así decirlo, Sí, controlas lo que hace en el día más o sí, menos, y con una persona que a lo mejor trabaja de, yo qué sé, de oficinista 8 horas sentada, pues es que te debes muy plantear complicado. esa preparación física de otra manera. Entonces, joder, pues es la diferencia que veo más entre profesionales y amateurs. Cómo se lo toman, los ejercicios que planteo, al fin y al cabo, la estructura, al fin y al cabo, el 80% es parecido, es el desarrollo Sí, de los fundamentos, de la fuerza, y luego el 20% ese, ahí sí que se diferencia qué puedo plantear con un equipo profesional, como puede ser CREF, donde puedo meter podía meter trabajo a los exteriores de movilidad, más movilidad, más habilidades de movimiento, sí. por así decirlo, y trabajo interior puedes meterle trabajo más de fuerza, respetando ángulos. Pues bueno, con un amateur pues intentas que el desarrollo sea distinto, ¿no? Los profesionales tenían 12 jugadores todos los días, 15 minutos antes de los calentamientos, Y un estaban amateur, y un amateur a lo mejor me presentó con 6 personas la preparación física. En los clubes que he estado yo, porque yo tampoco he estado en clubes como puede ser Rivas Ecópolis, Alcobendas o cualquier sí, un poquito sí, más seriote. sí, pero bueno, yo me refiero un poco al genérico del baloncesto madrileño, que al final, quitando 4 o 5 clubes que tienen la Exacto, suerte de tener preparadores físicos en todas sus categorías, estamos hablando de clubes que no llegan a eso y donde la preparación física a lo mejor todavía no se le da ese valor, exacto, exacto. tanto por parte de jugadores como, bueno, gracias, yo creo que cada vez más por parte de directiva, directores técnicos, entrenadores, etcétera. Sí, gracias a Dios cada vez se van preocupando un poquito más por esa faceta, ¿no? De la preparación física. Vamos a ver a quién contratamos. Es verdad que, pues, vamos a hablarlo, claro, los sueldos no son como quisiéramos, Sí, sí, el problema pero siempre es el mismo, el económico. efectivamente, pero bueno, eso que no te quite tampoco para, joder, que al fin y al cabo, ya que si no hay dinero, tu trabajo tiene que ser lo mismo. Entonces, vamos a preocuparnos por las 12 personas que tienes en el equipo. Exacto. Lo veo esencial. Y si no, pues no te dediques a esto. Y un poco ligado a este tema, me gustaría plantearte un supuesto. Vamos a imaginar que tú Sí, en tu jugadora o jugador cadete del club de barrio, por así decirlo, sí, detectas que ese jugador al tirar tiene un valgo de la sí, leche. sí. Y tú también detectas eso en tu jugadora americana de tu equipo de liga femenina. Ujú, Tú seguramente a tu entrenador de cadete le digas, oye, mira, fulanito, fulanita, cuando tira tiene un valgo, vamos a intentar corregírselo, ujú, porque es peligroso. ujú. ¿Qué haces con esa jugadora? Tú como profesional, en un equipo profesional, ¿te metes a Ah, vale, modificar vale. Vale, vale, su vale. patrón de tiro, en este caso, Ujú. o cómo Vale, intervienes? vale, vale, vale. Joder, es un Es un poco supuesto, complicado, se me acaba de pero ocurrir, porque sí, estábamos sí, sí. hablando de cantera Vamos, profesionales y digo, me vamos a parece darle. interesante Vamos a darle porque es proponerlo. pues muy importante para la gente que se dedica al rendimiento, si vamos a cambiar un patrón a una persona o no. Ese patrón, ese valgo es lesivo. En un El, tiro. el-
Cuando tira, cada vez que tira en suspensión, para saltar genera un valgo. Vale. Si cada vez que tira genera un valgo, vamos a evaluar si cada vez que hace una triple flexo extensión hace un valgo. Hmm. Entonces, si cada vez que hace una triple flexo extensión hace un valgo, yo como preparador físico tengo que corregírselo, sí o sí. Sí o sí, porque os recuerdo que mi primer objetivo es que no se lesione. Y si la ciencia me está diciendo que un valgo es la primera causa de lesión en un ligamento cruzado anterior y veo a una persona hacer un valgo, voy a intentar corregirle la triple flexoextensión, no su gesto de tiro. Entonces, si poco a poco, a través del trabajo correctivo, a través de esa preparación física, consigo que de las 100 veces, voy a decir 100 veces, de 100 Hmm. veces que haga una Sí, triple flexoextensión, 60 me las hace bien, estoy quitando 60 boletos de lotería que puede ser que me toque. sí. Entonces, como jugador, tanto profesional como amateur, hay que intentar optimizar su movimiento de triple flexo-extensión, sí o sí. No cambiar el gesto, O porque sea, uno, no, no te meterías en el gesto técnico específico del baloncesto, que es el tiro. exacto, Ahí no le dirías, oye, exacto, no hagas valgo. Tú trabajarías no, con en tu trabajo de preparación física, cuando haces ejercicio monopodal y tal, siempre corriges ese exacto, valgo. Vale. exacto. Tienes que hacer consciente a la persona, tiene que aprender que no puede ocurrir un valgo, vale, pero es que en el entorno real hay muchos más factores que simplemente que se fije en un valgo. Entonces, si tú en el entorno real ves un valgo, puede Hmm. ser por 800.000 cosas más que por un fallo. Entonces, vamos a corregir el objetivo, el continuum, así, por así decirlo, es desde entorno cerrado, en esa preparación física le vas enseñando a la persona que esa triple flexo extensión no tiene que irse a valgo, le propones ejercicios, luego vas aumentando de velocidad, puedes ir aumentando de carga, y Hmm. en el entorno real que pase lo que tenga que pasar, porque nunca vas a poder modificar por la intención, por esa intención de saltar más, nunca vas a poder modificar el 100% de las triples flexo extensiones, por así decirlo, ¿vale? Por ir un poco más. Pero, joder, no puedes obviarlo, Ya, porque será la claro. estrellita. Porque entonces tu trabajo como preparador físico está siendo realmente malo. Y en un cadete, por ejemplo, en este caso sí que irías a ese gesto del tiro o le dirías al entrenador, oye, cada vez que hagan sesiones de tiro, dile que no haga ese valgo. O El problema, tampoco. fíjate, el problema de en una sesión de tiro es que tienen una cosita Sí, que redondita, hay que meterla por el aro. efectivamente. Entonces, si, joder, es que es ciencia, si yo me fijo en mis rodillas, no voy a tener la misma eficacia, por así decirlo, en el tiro. Entonces, vamos a crear lo mismo. Es que al final la estrategia es muy Es lo parecida, mismo. que es, vamos a intentar quitar boletos de lotería a la persona. Entonces, Hmm. vamos a crear ejercicios, dinámicas, donde tenga que saltar las pliometrías, que salte, darle opciones para que ese valgo en dinámico, en una triple flexión, cuando haya un tiro, pues vamos a prepararle con pliometrías, poco a poco que vaya cambiando. Pero Hmm. nunca le vas a poder corregir en el mismo ejercicio de tiro, porque tu objetivo en el tiro es meterla, no que no se Claro. te vaya valgo. Ellos están pendientes Entonces, del foco en la canasta siempre. exacto, es que ahí priorizamos el objetivo. Nos pregunta por aquí Basketball Strength and Movement, Sí. dice, ¿y los que dicen que el cuerpo se adapta, qué les decimos? Que cuando haces un peso muerto con chepa también lo dicen, que el cuerpo es adaptativo, pero si te pongo 150 kilos en una barra, eh, levántala tú con chepa, que a mí me entra la risa. No sé. Sí, sí, se adapta. ¿Sabes hasta cuándo se adapta? Hasta que no se adapta más. Hasta que se rompe. Exactamente. ¿Cuántos valgos? Es lo que dice David Martínez, vamos, el coach de Qualismotus. ¿Cuántos valgos hace falta para romperse un cruzado? Solo hace falta uno. Solo hace falta uno. Ahora, que como te toque, pues un Se ha añito. tocado y un añito parado. Vale, pues yo creo que, bueno, para ir más o menos terminando y un poco resumir a lo mejor todas estas ideas, Sí. me gustaría, o sea, preguntarte si tú crees que es necesario un cambio en el paradigma de la preparación física. O sea, venimos de Ujú. siempre de entrenar. Yo soy el entrenador del equipo, o el preparador físico en este caso, del equipo cadete. Me voy a dedicar a mi equipo cadete para que lleguen a playoff o a Final Four o lo que sea mi objetivo.
en el mejor estado de forma. Y quizás debemos alejarnos un poquito y decir, vale, estoy tratando con personas. A lo mejor Ujú, a mí, mi jugador el base del equipo cadete no tiene las mismas necesidades que el pívot. Vamos a intentar ujú, llegar un poquito más individualizado, incluso ujú. dentro de la estructura de un club. Lo que sería decir, vale, yo como preparador físico voy a trabajar con jugadores, yo no voy a trabajar en pista como hace el entrenamiento en pista, que es los 12 del equipo cadete. No, a mí Claro. dame sesiones con 5, 10, 12 jugadores donde yo voy a ir trabajando sus necesidades. Ujú. Un poco tu Pues opinión y cómo crees si, sí, sí. si crees que esto puede evolucionar así o no. Yo creo que estamos en ello, es que poco a poco ya se va viendo, pero lo que, por supuesto, tenemos que tender a hacer un trabajo individual, porque al fin y al Hmm. cabo un baloncesto es 5 personas, uno, 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 y es lo que hay, cada uno Sí, con sus limitaciones. Entonces, el 80% del trabajo al final va a ser siempre muy parecido. Lo que tenemos que diferenciarnos, y ahí radica vamos, el objetivo sería la hostia, que en ese 20% que nos queda hiciéramos que esa persona lograra su máximo rendimiento, cada uno con sus necesidades. Es decir, yo cojo, como has dicho tú, un pivot. ¿Un pivot cuánto se agacha? No creo que tenga la misma flexión de cadera que un base. hmm, Entonces, pues tenemos que controlar como fundamento la triple flexo-extensión. Sí, que la tenga perfecta, vale. Pero a lo mejor un pivot le interesa más hacer un trabajo de cuarto de sentadilla, hacer un rack pull o cualquier ejercicios en los que no necesite mucha flexión de cadera y a lo mejor a una persona, a un jugador exterior, donde, o sea, me refiero, el pívot está desarrollando su fuerza. A lo mejor un jugador exterior necesita desarrollar más sus habilidades de movimiento. Nos hmm. centraremos en ganar fuerza, pero que trabaje su mecánica de sus habilidades de movimiento. Vamos, ese cutting, ese shuffle, que sea es optimizar cada uno según su puesto de trabajo, por Sí, así decirlo. Tú eres especialista en esto, vale, pues el 20% del tiempo de la preparación física te vas a dedicar a especializarte. Y el 20% en un pivot va a ser esto, pero el 80% al final van a tener que coincidir. Pero sí, por pues al supuesto, final el deporte tiene las exigencias propias del deporte y claro, a nivel fisiológico y a nivel anatómico tienes esas exacto. necesidades. Lo que pasa es que luego cada posición, incluso cada jugador, porque habrá bases Ujú, que sean muy explosivos y hay bases exacto, que juegan andando. Entonces, exacto. tenemos que saber llegar a cada jugador con sus necesidades, con todo lo que hemos visto en nuestras evaluaciones para ver qué le podemos ofrecer. Es que lo que me está viniendo a la cabeza es que a lo mejor no es tan fácil hacer preparaciones físicas. A lo mejor lo hemos infravalorado a veces de simplemente tú eres el que manda a correr a los jugadores. Joder, pues vamos a dar una vuelta a eso y vamos a ver el trabajo de un preparador físico como alguien que está preparando a 12 personas a la vez. A la Claro, vez cada uno con claro. su trabajo. O sea, es que si no manejas, es que tienes que manejar evaluaciones, tienes que manejar entrenamiento de fuerza, tienes que manejar comunicación, cómo llegas a 12 personas a la vez, cómo corriges a 12 personas que están haciendo ejercicios. Cada uno Eh, con sus ritmos, porque llegas tú con tu equipo junior, con el jugador que lleva 5 años haciendo sentadillas y el jugador que nunca ha hecho una sentadilla, exacto, dentro del exacto. mismo equipo, dentro de la misma sesión. Etapas madurativas, es que son muchas cosas las que tenemos que controlar, psicología, son muchísimas cosas. Pues vamos a hacer un zumo ahí y vamos a hacer un preparador físico lo más completo posible. Y ya está. Y si ese preparador físico pues necesita completarse, pues lo que lo controle bien. Ya está. No vamos a intentar hacer cosas que no sabemos hacer. ¿Tú qué controlas? ¿Controlas bien 3 ejercicios? Pues prepara tus ejercicios. Pero Hmm. vamos a profesionalizarnos un poquito. Sí, 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 completamente de acuerdo. Vamos, yo creo que también, o sea, ir de cara a darnos importancia, ¿no? Hacia entrenadores, hacia clubs, hacia direcciones técnicas que vean que nuestro trabajo va mucho más allá de, oye, hoy toca series en el parque o hoy toca circuito de fuerza. Exacto, exacto. Que nos tomen en serio. Y al final es eso, valorar que nosotros somos especialistas en movimiento, más allá de Eso preparadores es. físicos, Eso es. Estamos optimizando el en rendimiento de la, movimiento. de la persona. Le estamos haciendo que el entrenador tenga jugadores que corran mejor, que se lesionen menos, que salten más. Estamos desarrollando una parte vital dentro del juego. Exacto.
Bueno, pues yo creo que más o menos todo lo que teníamos planteado lo hemos hablado. Vamos a ver ahora si hay alguna preguntita. Sí. Y animo a la gente que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud o se ha quedado con alguna duda, pues que nos pregunte. Por aquí, Rodri barra bajáis nos pregunta, ¿cómo le cambias unas costumbres de calentamiento a un jugador sin que aumenten sus probabilidades de lesionarse? Hostia, perdón. Pues lo que tienes que analizar es el calentamiento que estaba haciendo, ¿vale? Vamos a ir. Lo que no puedes hacer es llegar a un club de nuevo o llegar a un jugador de nuevo y cambiarle todo, porque no vas a crear confianza con esa persona, ¿vale? Pues analiza cómo lo está haciendo, cámbiale lo más importante que veas, es decir, si está haciendo un ejercicio que no es bueno para él, pues le cambias ese ejercicio cada día, pues hoy te voy a cambiar esto, ¿vale? Creas un entorno. Lo más importante es el entorno de confianza, es el entorno de aprendizaje, que estás ahí Hmm. para que la persona aprenda. No estás ahí para machacar todo lo que lleva hecho 15 años atrás. Yo creo que es importante también, lo primero, ser humildes nosotros y no llegar a imponer, como has dicho tú, Es decir exacto, lo mío, lo único bueno, eso por un lado, y luego entender que el jugador tiene manías. Y a lo mejor ese claro, jugador, si quiere correr 5 minutos antes de un partido, porque tal a él le cual, sienta bien, tal pues que cual. corra. Luego yo ya le voy a dar mis pildoritas y mi metodología de trabajo para que la vaya aceptando. Sí, sí, absolutamente. Es que es importantísimo. Por aquí, Narc Trainer nos pregunta, ¿cómo planteas la vuelta a la calma en partidos y en entrenamientos? Vale, en entrenamientos en mi club, en el club que estoy ayudando, tenemos normalmente 5 minutos antes de que apaguen las luces y cierren el pabellón, porque terminamos a las 11 de la noche, con lo cual, Y se tienen eh, que duchar y todo. exacto. Entonces, después de los entrenamientos, que se pasen el rulo para por, pues, los músculos más hiperactivos, por así decirlo, esos rotadores externos, cuádriceps, glúteo, pues intentar bajar un poquito el tono muscular, ¿vale? Y, y si hay alguien que esté, pues me duele cualquier cosita, pues vamos a ver qué es lo que molesta, si está Hmm. con algún problema, ¿ok? Podemos utilizar estiramientos, podemos poner hielo, eso ya lo que vaya recomendando si conocéis algún fisio, oye, ¿qué hago con este? Yo como tengo la suerte de trabajar con fisioterapeutas en mi centro, pues pregunto, oye, ¿le pasa esto, tal? ¿Le puedes echar un ojo mañana? Pues podemos utilizarlo así. Después de un partido, lo que sí que, como tenemos más tiempo, todo el mundo se queda, pues lo mismo, pasándose el rol cada vez, ya después del ejercicio hay que pasarlo de una manera, pues ya Hmm. más lento, con más profundidad, ya se lo toman un poquito más en serio y, y, por supuesto si necesitamos yo qué sé, estiramientos, necesitamos cualquier cosita, es lo que utilizamos. Como es amateur no puedes hacer, poco más puedes hacer. En selecciones, pues mejora de recuperación tenemos les podemos dar incluso geles, hemos llegado a hacer baños de hielo, Hmm. Sí, hemos, hay incluso fisio, ¿no? Directamente a la sí, visita del fisio a que efectivamente, efectivamente, le relaje. efectivamente. Vale, por aquí Guille Ranz, nuestro compi del JD también, Hmm. nos pregunta, ¿qué haces cuando las mecánicas de movimiento multidireccional que quieres enseñar como preparador físico difieren de las que promueve el entrenador en pista? Vale, joder, es muy buena esa. Lo que tienes que hacer es intentar como fusionar o por lo menos aproximarte a lo que va a decir el entrenador. El entrenador es quien decide quién juega. En un equipo profesional, si juegas, pues es muy probable que te lleve a otro sitio o que por lo menos puedas Sí, avanzar. Si no juegas, estás muerto. Entonces, si tú cambias radicalmente lo que dice el entrenador, ahí tienes un problema. Entonces, vamos a intentar generar esa sinergia, por así decirlo, entre lo que dice el entrenador y lo que tiene que hacer realmente. Tú sabes realmente lo que dice la ciencia en cuanto a habilidades de movimiento. Vale, pues vamos a intentar jugar, joder, es que esto también es arte. Entonces vamos a intentar preparar al jugador de tal manera que mejore sus capacidades de movimiento, de tal manera que no confronte con lo que dice el entrenador, porque entonces sabes a quién va a hacer caso. Entonces, al que le da los minutos. hay que ir poco a poco.
hay que jugar en un terreno con mucho fango y tener mucho cuidadito, porque también si dices lo contrario, si como preparador físico dices lo contrario que dice el entrenador, ya no solo echan al jugador, o sea, o el jugador no te hace caso, sino que es muy probable que te vayas a tu casa también. Bueno, yo creo que aquí también es importante, al igual que hemos hablado de ganarse al jugador, también ganarse al entrenador Claro, y hacerle demos, o sea, porque todos tenemos entrenadores que confían en tu trabajo al 100%, pero también hay entrenadores que hay que ganárselos y mediante tu trabajo demostrar que lo que tú haces lo haces por algo y pilotas en lo que haces. efectivamente. Y también tienes que hablar con el entrenador que los movimientos no es un movimiento que trabajas fuera de pista el mismo que trabajas en pista. Entonces, vamos a hacerles aprender que no es lo mismo, que no estoy imitando lo que se hace en la pista y que eso, imitar, puede llevar a unos problemas como puede ser ese Exacto, que no tengamos la misma idea. exacto. Vale, y por aquí Héctor, también compañero nuestro del JD, nos dice, en una temporada, ¿cada cuánto tiempo realizarías los test, tanto globales como analíticos? Vale, en una temporada empiezo haciendo los test a principio de temporada. Lo que utilizo para evaluar después, a mitad de temporada, ya es los ejercicios que hacen las chicas. No me hace falta perder más tiempo. Yo en un ejercicio estoy evaluando. Mm. En una zancada estoy evaluando una triple flex extensión, en un cambio de dirección estoy evaluando si tiene capacidad excéntrica de decelerar, o si apoya el talón, si no tiene stiffness en el tobillo. Entonces, lo que hay que entrenar es el ojo en las habilidades, en los ejercicios. Al principio de temporada utilizas la batería de test con su sentido, con su orden, con la información que sacas y a partir de ahí, durante la Hmm. temporada, ya puedes utilizar más el ojo clínico dentro de los ejercicios. Muy bien. Vale, por aquí Dufgal barra baja SC nos pregunta ¿cómo diferencias el tipo de test que vas a realizar en función del desarrollo físico y biológico de los jugadores? En cuanto a movilidad, fuerza, potencia, habilidades de movimiento, etcétera. Vale. Los fundamentos del movimiento son iguales, por así decirlo, cuando tienes 14 que cuando tienes 25. Lo Hmm. único malo es la etapa madurativa. Entonces, que un jugador con 10 años me haga una sentadilla y se vaya a algo, tengo que evaluar si es falta de fuerza, si es falta de comprensión, porque puede ser que no sepa cómo se hace. Simplemente tienes que saber eh, qué problema está teniendo ese jugador joven, por así decirlo. No lo entiende, no sabe cómo es, no tiene fuerza para realizar ese movimiento. Una sentadilla a una pierna, por así decirlo, una triple flexo extensión monopodal, requiere de mucha fuerza. Y estamos pidiendo a lo mejor a un niño de 13, 14 años que no tiene esa capacidad. Bueno, pues vamos a darle estrategias, vamos a crear un plan para que lo gane lo antes posible. ¿Vale? Pero es que según la etapa madurativa, pues o sea, tienes que plantearlo de una manera o de otra. Los test, tú tienes que evaluar la triple flex extensión, pero tienes que tener unas Claro, consideraciones con un joven frente a una persona ya desarrollada, completamente. claro. También problemas a lo mejor de esquema corporal, incluso, que es que Claro, un efectivamente, chaval de 10 años psicomotricidad. ni sabe lo que le está pidiendo directamente. Exacto, exacto. La zona Igual que tiene. lumbar que no la reconoce, que no pe- sabe lo que es una anteversión, retroversión de cadera. claro, pero si estamos con niños, pero os digo, no tener en cuenta si evaluamos a una mujer o a un hombre. Es que hay que tenerlo en cuenta también. Claro. Vale, yo creo que por aquí, vale, ya tenemos una más, yo creo, y con esta ya terminamos para no Sí. alargarnos demasiado. Dani Cobo barra baja PT nos Ujú. pregunta, bueno, nos dice que somos unos pedazos de crash, que se agradece que lo diga. Y luego, Víctor, ¿cómo se trabaja de forma aspectos tan específicos de cada persona, como son los fallos en sus fundamentos? Vale, en la sesión. Hace sesiones individuales también, nos pregunta. No, sesiones individuales no hago en preparación física. Hmm. Aspectos fundamentales se trabajan con sesiones de calidad de movimiento. Eh, eh, por ejemplo, un trabajo de fundamentos de algo global como es la postura, en una mecánica de carrera se puede trabajar con un wall drill. Un wall Hmm. drill mejora la postura, mejora la gestión de fuerzas, mejora pues es que los ángulos, cómo me tengo que colocar. Si me coloco en un wall drill para mejorar la posición de shuffle, en un wall drill de posterolateral, Sí. de crossover. Hmm. eh,
grandes rasgos de esa manera. Esa postura la puedes trabajar con esos ejercicios. Luego puedes, la enseñanza de la habilidad, como parte de la sesión de calidad de movimiento, puedes utilizarlo simplemente enseñando cómo se coloca una persona, distintas tareas de este desplazamiento es así, practicas un desplazamiento único, luego lo juntas con dos desplazamientos, luego encadenas una mecánica, luego aplicas la habilidad en un contexto, pues llegas, corres, Mm, haces un L-cone, corres hasta este cono y haces esto y tú vas viendo, le dices a la persona, vale, pues cuando llegues al cono, empuja al suelo y desplázate hacia el otro lado. Le das un cueing, exacto. tienes que manejar la comunicación, entonces le das con un cueing, una indicación que se centre en eso, manejas su foco de atención en eso y vas creando que esa persona aprenda. Si lo más importante es que aprendan a moverse, porque si no aprenden, no, en el contexto real no lo van a hacer nunca. Perfecto. Pues yo creo que por aquí ya está. Sí, sí, con esa ya terminábamos. Bien. Vale, pues yo creo que bueno, más o menos hemos echado un rato así hablando sobre todo valoraciones y demás. Nos has dado muchas ideas, nos has abierto un poquito más la luz de este mundo que poco a poco yo creo que cada vez más entendemos la importancia que tiene dentro de tanto del deporte de rendimiento como deporte de salud. Y nada, agradecerte que nos hayas atendido. Bueno, me alegro mucho que me hayáis invitado, chicos. Muchas gracias. Y nada, espero que no haya sido mucha chapa, la verdad. No, no, Que, está muy interesante. bueno, muchísimas gracias, tío, y gracias a todos los que estáis ahí preguntando y atendiendo. Espero que hayáis Y, disfrutado. y nada, mucho ánimo con lo que nos queda, que ya poco a poco Efectivamente. se va Ya haciendo la queda, luz. ya queda menos. Venga, chicos. Pues Pues un nada, placer. Víctor, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.